tardes, mi nombre es Catherine Danae Ramírez Trejo. Estoy presentando el diplomado en la materia de procesal penal acusatorio, en el cual tenemos que analizar una carpeta con base al hecho de abuso sexual. Bueno, en este caso yo analicé varios puntos. Desde mi punto de vista, analicé varios puntos importantes, en el cual uno de ellos es que el defensor no presentó los órganos de prueba, y ese pues pudo haberse una ventaja para el Ministerio Público. Desde mi punto de vista, el defensor, para no alargar el juicio, tuvo que haber metido un procedimiento abreviado para que le redujeran la pena al enjuiciado, porque como los órganos de prueba que presentó el Ministerio Público fueron acreditados, entonces no tenía caso que alargara el juicio. Por esta razón, yo considero que el defensor no tuvo las pruebas necesarias desde la etapa inicial, en el cual él tuvo que haber presentado las pruebas para que el Ministerio Público no tuviera esa oportunidad de acreditar sus órganos de prueba que presentó. En este caso, también la declaración que presentó la víctima y la mamá de la víctima se contradicen un poco, ya que la narración que hizo por parte de la víctima no es la misma que presentó la mamá. Entonces también pudo haberse un punto a favor del defensor. El Ministerio Público presentó los órganos de prueba que fueron acreditados por el juez, en el cual presentó las testimoniales que acreditaban que el delito que cometió el enjuiciado sí lo hizo. Entonces, pues yo considero que las periciales que también presentaron, pues sí contribuyen a que fue abusada sexualmente. Otro punto de vista relevante es la pericial en psicología, en la que acredita en base a su estudio que los indicadores conscientes de que fue abusada sexualmente, pero no por tal hecho el defensor no tenía por qué haber presentado órganos de prueba. Considero que el defensor tuvo que haber presentado desde la etapa intermedia sus órganos de prueba que acreditaran que acreditara que el enjuiciado no cometió el delito. En este caso, pues nos damos cuenta que a veces la ineficiencia y la negligencia por parte de los defensores o asesores jurídicos no es la adecuada. Es por ello que no se lleva un juicio adecuado, en el cual pues ni siquiera analizan a veces ni siquiera la carpeta para presentar las pruebas adecuadas en el juicio. Y es por ello que alargó tanto el juicio, que considero que pues si ya se ven acreditadas las pruebas por parte del Ministerio Público en el que acreditaban que cometió el hecho, considero que el defensor desde ese momento tenía que haber metido un procedimiento abreviado. ¿Para qué? Para que le redujeran la pena y no se alargara tanto el juicio, y al final iba a llegar a una sentencia en la cual pues considero que sí se acreditaron todos los hechos y las pruebas recabadas por parte del Ministerio Público en el que acreditan que sí cometió el hecho. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adriana Bermúdez Escobedo y hoy vamos a hablar sobre un caso, ¿no?, que se ha analizado y que nos ha hecho reflexionar sobre la vulnerabilidad de las mujeres en un entorno laboral. Y a lo mejor nos vamos a centrar en un caso, pero a lo mejor también nos hemos preguntado o nos hemos hecho los cuestionamientos de cuántos casos en el mundo no hay con ese tipo de situaciones, ¿no? A lo mejor nos hemos hecho la pregunta de cuántos casos se han resuelto, cuántos se han quedado en el olvido, a cuántas víctimas se les ha hecho justicia y a cuántas no, ¿no? A lo mejor a muchos se les hace fácil omitir ese tipo de situaciones, pero no es algo justo, ¿no? Y menos en un entorno laboral, ¿no? Creo que es donde una mujer se tiene que sentir segura, ¿no? Entonces, este caso nos habla de una joven de 17 años que sufría abuso sexual en su trabajo, en un entorno laboral donde presuntamente ella se sentía segura, ¿no? Esta joven, como muchas jóvenes, salía a trabajar para ganarse la vida. Ella trabajaba en una farmacia llamada Pharma Medical en el estado de Chalco. Esta situación nos indica que fue abusada por parte del socio de la dueña de este negocio. Este socio tenía la confianza de la dueña para poder entrar y salir, y él
aparentemente abusando de esta confianza que la dueña le tenía, pues tuvo el atrevimiento de hacer semejante situación, ¿no? Entonces, pues la víctima, pues pidiéndole que no hiciera este tipo de situaciones, pues él solamente contestó de una manera burlona, ¿no? Y es escalofriante porque, pues dices tú, pues es un día laboral común y corriente, como todos los días, sale bien, sale esto, y que este tipo de gente o este tipo de de personas haga este tipo de cosas, pues no, o sea, creo que para esta chica fue pues algo aterrador, ¿no? Porque pues nos indica que esta persona pues puso sus partes íntimas pues en la parte de sus glúteos, pues obviamente encima de la ropa, ¿no? Pero pues aún así sigue siendo un delito, sigue siendo pues es un abuso sexual, ¿no? Esta chica pues valientemente pues le dijo que se detuviera, ¿no? Pero pues este sujeto pues no hizo caso y como se decía anteriormente pues solamente contestó de una pues manera burlona, ¿no? Después de esta situación pues la chica realmente tuvo la valentía pues para acudir a su madre, para acudir a su jefa y contarles la situación, ¿no? Porque pues obviamente no claramente, pues, o no cualquiera va a ir y te va a contar obviamente algo tan íntimo, a lo mejor por vergüenza, por cualquier situación, pues no te cuenta, ¿no? Pero ella, pues, con mucha valentía fue y les contó esta situación. Obviamente la madre al saber este tipo de caso, pues fue directamente con las autoridades correspondientes a hacer la denuncia por el presunto abuso que sufrió su hija. Y pues se hicieron los testimonios correspondientes, ¿no? Por parte de la madre, de la víctima. Incluso creo que nos señala que se hizo un examen médico a la víctima, perdón, para pues una prueba más, ¿no? De que fue pues un abuso sexual, de que fue un delito lo que hizo este sujeto, ¿no? Este sujeto llamado Celso. Y ahora nos hacemos unos cuestionamientos de decir qué tipo de justicia se le va a realizar este tipo de situaciones a la víctima, qué tipo de justicia podemos ofrecerle a la víctima para hacer la reparación del daño, ¿no? O cómo podemos garantizar la seguridad de la víctima y de otras jóvenes que trabajan en situaciones similares, ¿no? O sea, todo ese tipo de cuestionamientos nos los hacemos, ¿no? Y pues creo que esto es un llamado de atención para nuestra sociedad, de que debemos asegurar de que las jóvenes tengan un entorno pues laboral seguro y libres de acosos sexuales, ¿no? Creo que pues sentimos la necesidad de fortalecer el mecanismo de denuncias y protección para que pues las víctimas se sientan seguras para que puedan hablar cuando este tipo de situaciones pues pasen, ¿no? Entonces y pues más allá de los detalles legales, de los procedimientos judiciales, creo que pues sigue siendo pues una violencia sexual y una pues realidad dolorosa, ¿no? Que muchas víctimas pasan y que pasa en la sociedad, ¿no? Entonces pues necesitamos creo que estar del lado de las víctimas, no necesariamente pues nos tiene que pasar a nosotros, ¿no? Pero pues sí estar del lado de las víctimas para que ellas sientan un apoyo pues en ese proceso, ¿no? De situaciones, en ese proceso pues de sanación y pues exigir un cambio pues cultural y que erradique pues la impunidad y el silencio, ¿no? Entonces pues creo que pues alzar la voz por la víctima es alzar la voz por las víctimas que merecen ser escuchadas y pues respaldadas, ¿no? Bueno, pues eso es todo por el momento. Muchas gracias y agradezco su atención.
¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es César Antonio de Jesús Magaña. Actualmente estoy cursando el diplomado en proceso penal acusatorio. Respecto de la carpeta de investigación que nos hace, bueno, que nos presenta para poder estudiarla y dar nuestro punto de vista, yo quiero atender varios puntos, ¿no? En donde yo creo que la fiscalía, eh, tanto la fiscalía como asesores jurídicos, como tanto públicos y privados, hacen mucha redundancia en cuanto a la documentación que se exhibe. ¿Por qué? Porque analizando toda esta carpeta de investigación, pues muchas veces, o más bien se está duplicando, pues las periciales en psicología, las periciales en medicina legal. Dado esto que pues la verdad es que hace que en muchas ocasiones se confundan, ¿no? Y que tengamos mucha paja en el expediente y se haga de un tamaño pues enorme, ¿no? Yo para mí, a mi punto de vista, yo creo que debería de atenderse de la forma pues electrónica, donde muchas ocasiones pues ya deberíamos de dejar a un lado pues esta parte de presentar a lo mejor medios de prueba, pruebas de manera física, ¿no? Donde pudimos aportar mediante medios electrónicos todo esto. También aunado a la revisión de la carpeta, yo no coincido con parte de los peritajes, en especial con el peritaje de medicina legal, toda vez que la menor de edad, pues no, bueno, más bien a través de su representada, que es su mamá, pues no dejan que se le practique la certificación, ¿no? Porque pues se da a entender, ¿no? Que entonces están escondiendo algo, ¿no? O más bien eso es mi perspectiva. También en la parte psicológica, atendiendo al peritaje, donde se le pregunta y se manifiesta que ella está de modo tranquilo, que no existen evidencias de algún retraso, o más bien de algún trauma, ¿no? Con todo eso, yo no comparto la idea en la parte de la individualización, donde ya se está solicitando la reparación del daño tanto material como del daño moral, ¿no? Bueno, más bien en el daño moral yo creo que pudiéramos hacer una excepción, ¿no? Donde decir, no hay tal daño moral. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el daño moral es propio, ¿no? Es propio, y el daño material, el daño material, evidentemente sí hay una alteración a la economía de la parte de la familia de la menor que fue abusada sexualmente, ¿no? En eso sí comparto la parte donde condenan o quieren condenar al pago del daño moral, ¿no? Porque a lo mejor no se cuantifica tanto pues el monto, ¿no? Del daño moral en este caso, sino se va a cuantificar muchas veces de forma en cómo fuimos llevando cada sesión psicológica, cómo se fue tratando, ¿no? Aunado a esto, yo quiero dejar expresamente
mi punto de vista hacia que debemos de tener un sistema penal acusatorio, pues de forma más, ¿cómo llamarlo? De forma más rápida, ¿no? Más eficiente, sin tanto titubeo, sin tanto papeleo como lo es en este caso, ¿no? Si nos damos cuenta, la carpeta de investigación me parece que fue iniciada en febrero del 2022 y hasta 2023 es que se le cumplimenta la orden de aprehensión en contra de la persona que abusó sexualmente de la menor. Entonces, si pudiéramos, o más bien la fiscalía si pudiera reducir tiempos, ¿no? Pero ya es cuestión ahí de cada institución. Bueno, con esto yo termino y pues espero sea de gran aporte este punto de vista. Muchas gracias.